en avanzar sobre un tema tan complicado? Bueno, hay que alentar a que la justicia llegue hasta las últimas Ujú. consecuencias. Lo increíble es que un hombre que fue nada menos que secretario de Seguridad Así esté es. imputado en una causa de este tenor, ¿no? Y que haya pasado además por distintos líderes políticos, Sáenz, el otro Romero. ¿Quién es el dueño de esto? ¿Quién lo maneja este tipo? A Cruz. ¿A quién pertenece políticamente hablando? ¿No? ¿Dentro de qué lineamiento? ¿Es romerista? ¿Es sancista? ¿Quién es este tipo? Ahora lo tiene que investigar hasta a fondo, ¿no? Tiene que... Además está hoy en un lugar donde se supone que tiene que haber absoluta transparencia. Te podemos hablar un poco de eso. Vamos a hablar ahora con Ferraris, Marcelo Ferraris, que es el titular de la Autoridad Metropolitana de Transporte, porque se realizó la audiencia pública para tratar el aumento del boleto de Saeta, algo que preocupa a muchos salteños, ¿no? Que me lo hicieron llegar, los comentarios, por eso tenemos que andar ahí hablando con estas personas para que le digan a Salta qué corno es lo que están haciendo con eso. Hay mucha gente que está molesta, incómoda, pero no pueden pagar el precio del boleto de transporte. Entonces, alguno me dirá, bueno, Jorge, pero todo sube. No, 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 no. Ahora ya nada sube como subía antes. Entonces, tratemos de morigerar un poco el tema. Ferraris, Jorge Calvo lo saluda, buen día. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buen día, gusto en escucharte. Bueno, ¿en qué situación estamos hoy? Bueno, estamos analizando el pedido de aumento que hizo Saeta. Como bien indicaba, la semana pasada tuvimos la audiencia pública y bueno, ahora estamos ultimando ya lo que es el estudio de costo y la variable de inflación desde el último aumento hasta ahora Ujú. para poder tomar una definición respecto del pedido que hizo la empresa. Pero me imagino que ustedes, como lo han hecho siempre, ya tienen una decisión tomada. Esta historia de hacer acá una cuestión que es no vinculante como la audiencia, es simplemente para mostrar que están... para hablar mal y pronto es una puesta en escena, pero no tiene ninguna razón de ser. Gente va, cacarea, dice hay cosas y sin embargo ustedes ya tienen todo decidido antes, ¿o no? No A es ver, así. ¿cómo No es? tenemos decidido antes. Claramente, digamos, sí vemos que hay, digamos, una veracidad en cuanto al planteo de Saeta respecto al incremento de los insumos del sistema y por eso se habilita el proceso, pero no hay ninguna definición todavía respecto del monto, porque la Mm. empresa pide un importe, pero ese importe puede ser otro, inferior, puede ser también hecho escalonado o no. Entonces son varias las cuestiones que hay que analizar al momento de hacer un pedido. Entonces vemos que hay una realidad que es el aumento de los insumos del sistema y la necesidad de readecuar la tarifa y por eso se inicia el proceso, pero hasta este momento, inclusive ya habiendo transcurrido varios días desde el inicio del proceso, todavía no tenemos una definición respecto del precio del boleto. Sí te puedo decir, a modo de ejemplo, que en los anteriores pedidos de Saeta no siempre se hizo lugar a lo que Saeta pidió, y también en algunos casos se estableció de modo escalonado. No solo el importe que pidió Saeta no Mm. fue otorgado, sino que se hizo a modo escalonado. En el entendimiento que Saeta es una empresa que presta servicio, es cierto que es parte del Estado, pero en definitiva nosotros como organismo de control debemos velar y poner en equilibrio varias cuestiones Esa es la palabra, para poder equilibrio. tomar una decisión, ¿no? Bueno, eso es lo más importante, que se tenga esa convicción, el equilibrio entre lo que tiene que ganar la empresa para sostenerse adecuadamente y lo que tiene que pagar el usuario por usar el transporte. Así Ese es. es el equilibrio, o sea, ni lo uno ni lo otro. Eh, con respecto al transporte impropio, ¿también hay una suba o no? Sí, hay un pedido de aumento que han solicitado distintos sectores, que nosotros hemos iniciado ya el proceso, eso es eso en lo que hace al sistema impropio, y también las empresas del interior, acá ya hablo del transporte masivo del interior, Ujú. han solicitado un aumento, con lo cual en AMT estamos en este momento con los tres procesos abiertos.
Ajá. ¿Se sabe de cuánto es el monto que quieren los taxis, remises? No, en el caso de los taxis y remises, ellos obviamente no cuentan con un contador y demás, entonces el pedido de ellos por lo general es lo que define la autoridad de transporte en base a la inflación. Algunos hacen algún pedido respecto de porcentaje, pero no le dan por ahí un apoyo técnico a su planteo. Hay algún sector que ha pedido creo que un 40% y los otros no refieren a porcentaje ¿Y desde alguno. cuándo no suben ellos? Bueno, en el caso del remis, mira, no recuerdo ahora con precisión, Jorge, pero creo que hace unos 3 meses aproximadamente que no Ujú, tienen suba. ujú. Y en el Bueno, caso del transporte masivo del interior, ellos el último momento lo tuvieron, si mal no recuerdo, allá por el mes de enero o febrero. ujú. Porque siendo así, en el mejor de los casos podría ser un 12%, no un 40%. La Sí, sí, por inflación ha eso. sido 4% el último mes, 4,2% el anterior mes y 4% el anterior mes. O sea, la gente tiene que educarse un poco con el tema de la inflación, ¿no? Y Totalmente. sobre todo hay una cuestión que se lo voy a decir y se lo voy a decir con mucha claridad esta vez. La gente que está utilizando Uber y que tiene acá la bajada la aplicación para ir al aeropuerto, por ejemplo, ¿no? Sí, Los taxis te están cobrando, vos vas a llegar al aeropuerto con una 16, 17 mil pesos. Te tomas un Uber, va por 6.000 al aeropuerto. sí. Entonces, mis queridos amigos, no hablen más. Acá se tiene que dar prioridad al usuario del transporte. Punto. Él es el dueño de la plata y sabrá él qué es lo que va a usar. Entonces, por eso es que hablo con la gente de la AMT, que son ustedes. Sí. Porque ustedes no pueden dejar librado al criterio de los sindicalistas, de los taxistas, ¿no? No son los dueños del bolsillo de nadie y tienen la obligación de precautelar justamente. Nacieron con esa idea de que la AMT logre un equilibrio. Ahora, si los taxistas y los remiseros hacen lo que la gana les da y perjudican al usuario, no. Pónganse a trabajar con las tarifas que tienen el resto, sean competitivos, de eso se trata, ¿no? Sí, coincido, pero hay algunas aristas que me parece que hay que destacar. Por ejemplo, si hablamos de transporte masivo, Ujú, lógicamente que los gremios tienen una incidencia importante en lo que es el costo laboral del sistema masivo de transporte. Entonces, ese costo es un costo alto dentro de lo que es el sistema y pero ese tiene es una un problema influencia. de ellos, no me lo pueden trasladar a mí como usuario. Por supuesto que no, pero el usuario debe pagar por un servicio y el servicio tiene un costo y Ujú, dentro de ese costo está el costo laboral. ujú, Entonces tiene una incidencia en el precio del boleto y una incidencia importante porque la verdad que el costo laboral es uno de los costos, te diría que es el costo más importante que tiene el sistema de transporte. Entonces, guarda relación. Y en el caso de lo del servicio impropio, ahí hay dos cositas que quiero aclarar. Por un lado, de que el precio que pone una plataforma tecnológica lo hace pensando en la política que tiene esa plataforma tecnológica, que puede tener que ver con la prestación del servicio o no. En este caso tiene que ver con ingresar a un sistema, captarlo al sistema. Sin ir más lejos, en Buenos Aires está pasando esto. Hoy por hoy, tomar un Uber en Buenos Aires es mucho más caro. ¿Por qué? Porque el sistema ya ha ingresado, porque el sistema ha deteriorado el sistema de taxi, y hoy por hoy la gente en cierta forma también es un poco rehén del sistema. ujú. Entonces yo creo que ahí hay intereses contrapuestos. En el caso de Salta y hablando particularmente de plataforma, no nos olvidemos que la AMT gestiona un sistema que es prestado, Jorge. ¿Qué es esto? Quiere decir que la municipalidad es la dueña del sistema de taxis y remises y nosotros lo que hacemos es administrar un sistema que por otro lado la normativa municipal dispone que sea prestado a través de taxi, a través de remises, con una tarifa preestablecida y con un cupo de licencias que se otorga. Entonces, cualquier modificación que tenga que ver con esto tiene que hacerse a través del Consejo Deliberante porque es el órgano que constitucionalmente está dispuesto para disponer este tipo de modificaciones. Ujú. Ahora, ¿por qué en Córdoba, en Buenos Aires, es más barato Uber? ¿Por qué la gente lo usa? ¿Por qué tiene éxito en el mundo?
porque acá es el único lugar donde no puede funcionar. Esas son las respuestas que necesitamos escuchar. O sea, en todo el mundo funciona bien, pero acá en Salta no, porque el costo laboral, por esto, no me interesa a mí. Ustedes no son los dueños del bolsillo de la gente, eso es lo que tienen que ponerse a pensar. Los gremios, los taxistas, ni los señores que están al volante de un remis tampoco lo son. Entonces tienen que competir, ese es el tema. Ahora, si tienen miedo a competir, es un problema de ellos. Yo estoy de acuerdo en eso, Jorge, pero también hay una realidad. Vos lo puntualizás en Salta y está bien, pero el tema de este tipo de plataformas, para no hablar de una sola, es un tema que no lo resolvió ninguna jurisdicción en la Argentina. Uh-huh. Es un tema que obviamente se ha generado y se está generando un hábito de consumo que habrá que ver cómo se resuelve, pero en todo caso, insisto en este concepto, será el Consejo Deliberante el que tendrá que indicar cómo resuelve esta situación, como está pasando en distintos lugares de la Argentina. Está donde bien, se está pero ahí hay discutiendo un tema, Marcelo. Los especialistas en el tema de transporte, se supone que son ustedes, no el Consejo Deliberante. Sí. ¿Qué le podemos decir a un concejal que asumió que no tiene ni idea de lo que va a hacer? El concejal va a esperar justamente reunirse con ustedes, juntar a las partes, escuchar posiciones, discutir opiniones y seguramente tomarán después su decisión, pero los especialistas en el tema de transporte se supone que son ustedes. Perfecto, en ese caso, como especialista en materia de transporte, las puertas de la AMT han estado y están siempre abiertas para poder discutir con ellos o con quien fuere, o poder brindar desde nuestro lado la visión que tenemos de toda esta cuestión. Eso nunca se ha negado y eso, particularmente en esta gestión, siempre estamos dispuestos y recibo a diario a distintos funcionarios y a distintas personas interesadas en el tema y con la cual se conversa. Habló, por ejemplo, con Gaufín, el diputado provincial Gaufín. Sí, me José comuniqué Gaufín. con él. Sí, porque Gaufín salió y dijo, tenemos que legislar para terminar con el sistema corrupto de la AMT. Sistema corrupto lo llamó, ¿no? Bueno, me parece de parte de él un exceso. De hecho, he hablado con él a partir de esa definición que él sostuvo y la cual lógicamente me parece un exceso. Como se lo plantea él, si hay algún hecho de corrupción, lo invito a que haga la denuncia correspondiente y si no, en todo caso, bueno, a rever ese tipo de definiciones, porque él, cuando habla de eso, él se refiere a un sistema, no a que haya corrupción en la AMT, es lo que yo entendí de su declaración, sino que él refiere particularmente a esto de tener taxis y remises y de tener yo que creo controlarlos por prestar Uber. Sí, yo creo que a eso se refiere, no a la administración que hacen Exacto, ustedes. con lo cual yo lo que le dije, bueno, en ese caso me parece que corrupción no es la palabra, y en segundo lugar también le dije a él que entiendo que esta es una cuestión que debe zanjarla el Consejo Deliberante. Él hablaba de la presentación de un proyecto de ley, y acá la Constitución nuestra es muy clara, la normativa en materia de transporte es competencia originaria de la municipalidad, de los municipios. Hablamos en este caso de Salta, pero podemos hablar de otros municipios. Quienes otorgaron la concesión de licencia fueron la gente del municipio. Llámese Consejo Deliberante, llámese Poder Ejecutivo Municipal, y en definitiva son ellos los que deben definir el futuro del sistema. Nosotros, como bien indicabas, claramente podemos dar nuestra opinión, podemos dar toda la información que tenemos de estos años en los cuales venimos administrando el sistema, pero es una decisión que se debe tomar desde el Consejo. No cabe la menor duda, pero es importantísimo, vuelvo a insistir, en que ustedes, que tienen una gran experiencia, que conocen profesionalmente el sistema, puedan asesorar convenientemente a los legisladores que, de hecho, no tienen por qué saber todo, ¿no? Es decir, no. Tampoco es una temática, más allá de que lo quieran tratar bien y demás, no alcanza con la mera buena intención, sino hay que saber de esto. Es un tema complicado, no es un tema fácil el tema de transporte, ¿no? Totalmente de acuerdo y insisto, Jorge, las puertas de la AMT están a disposición en este sentido para
para cualquier funcionario que quiera interiorizarse o que quiera conocer cuál es nuestra opinión o tener la información que entienda necesaria para poder trabajar sobre esto. Ahora, ¿cómo avanzamos sobre lo otro? ¿Cuándo ustedes tendrán una determinación sobre, por ejemplo, el precio del boleto de transporte urbano? Que tengo entendido, la empresa pidió 990 pesos, ¿no? Sí. Casi son 300 pesos arriba de lo que están cobrando. Y también sobre el tema de lo otro que tiene que ver con cómo se hace para, en un sistema donde el país va hacia la desregulación, nosotros no podemos seguir regulando cosas en detrimento de lo que es la elección libre de la gente como usuarios. Sí, yo, a ver, un poco respondiendo a tu primera pregunta, estamos terminando, justamente estamos en este momento trabajando en poder ya definir y cerrar lo que es el proceso de readecuación pedido por Saeta y poder dar una definición. Entendemos que esta semana vamos a tener ya una definición sobre este pedido de aumento. Sí. Y respecto del otro, bueno, habrá que analizar. En el día de hoy salió una desregulación por parte del gobierno nacional. A priori, y esto por ahí hago mal en decirlo, no tengo una opinión absolutamente formada porque no leí todavía en profundidad la resolución que salió del gobierno nacional, porque estamos trabajando justamente en el tema Saeta. A priori me parece que puede ser un tanto peligroso. Quizás en los sistemas donde hay una alta demanda de transporte, la competencia me parece que es buena, pero en el caso del interior, sobre todo, hay que analizarlo bien. Por eso yo por ahí prefiero estudiar en profundidad el instrumento que salió desde el gobierno nacional como para poder emitir una opinión, pero me parece que la realidad que se vive en el interior en materia de transporte, en principio es un tanto distinta, entonces creo que hay algunas aristas que analizar para poder opinar. Perfecto. Vamos a... Esto tiene que evolucionar, Marcelo, ¿no? Es decir, la AMT tendrá que ir dando los pasos adecuados para mejorar su posición, su imagen frente a los usuarios, y los señores que están del otro lado tendrán que entender que vamos hacia un mercado desregulado, donde acá los señores tienen que competir y se va a quedar con el trabajo el que mejor ofrezca su servicio al dueño de la plata, que es el usuario. Ese es el que tiene que elegir. Así pasa en el mundo, en todo. Entonces también tiene que pasar en el sistema de transporte. No puede haber rehenes. Yo estoy obligado a tomar un taxi, no un Uber. Estoy obligado a que el señor me lleve y me cobre la tarifa que él le dé la gana. No, señor. Ah, no, pero la fijó la AMTI. ¿Cómo es el tema? Esas son las cuestiones que tenemos que ver para proteger de verdad al sistema. Pues el sistema va por eso, va por la desregulación, va por la libertad, por lo que es la competencia. Con esa palabra se define todo, ¿no? Así es, claramente hay cambios que se vienen dando en materia de transporte y coincido con vos que van a seguir profundizándose. Y bueno, en ese sentido creo que nosotros desde la provincia también venimos trabajando y bueno, ya entiendo de que se irán analizando más en profundidad algunas cuestiones y estos procesos que son muy recientes y bueno, veremos cómo nos vamos adaptando a esa situación. Doctor Marcelo Ferraris, gracias por tu tiempo, muy amable. Muchas gracias, Jorge, como siempre, que tenga buen día. Quo Vadis, con Jorge Calvo, periodismo en serio. Hablábamos en Quo Vadis con el doctor Marcelo Ferraris, presidente de la AMT.